Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Marta López Cortijo. Me hacía muchísima ilusión hacer este podcast. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mariana. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por participar. Hoy les explico cuál es el tema del que vamos a hablar. Es un tema bastante novedoso para mí. De hecho, me emociona un montón porque vamos a hablar de cómo cambia un proceso de selección o de captación de talento cuando incluimos herramientas de lo que es inteligencia artificial. Marta es gerente nacional de captación de talento de Emergia. Emergia es una compañía que tiene más de 4.000 empleados, está presente pues en todo el mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Contanos un poquito de lo que es Emergia y nos metemos en tema. Bueno, como bien dices, Mariana, operamos dentro de cuatro sectores fundamentales dentro del área de contact center. Operamos, bueno, pues llevando a cabo actividad dentro del sector de telefonía. Operamos también dentro del sector bancario, dentro del sector utilities y dentro del sector seguros. Sí que es verdad que también llevamos otra tipología de clientes o de actividad que no están ubicadas dentro de estos cuatro sectores fundamentales. Por ejemplo, trabajamos con la aerolínea Volotea, pero bueno, son clientes que quizá tienen, bueno, pues una actividad menor, independientemente de que con esta aerolínea, por ejemplo, pues hemos crecido muchísimo desde el año 2019, el año pasado. Nosotros nos hemos caracterizado por la atención al cliente, generalmente pues, que era la actividad que nuestros clientes no requerían, gestión de deuda, labores de back office, etcétera. Pero hace 3 o 4 años los clientes empezaron a requerirnos, y nosotros también creímos que nos hacíamos más diferenciales, generando valor comercial o actividad comercial en todas las áreas o todo el volumen de negocio que gestionábamos. Y bueno, pues dentro de Emergia, ofrecer la mejor experiencia a los empleados y clientes, pues se consolida como uno de los principales objetivos, ¿no? Dentro de la estrategia de los recursos humanos y de la compañía. Y pues como no, esta experiencia al final tiene que empezar claramente dentro del proceso de selección. Y a mí me llama muchísimo la atención, me surgen un montón de preguntas porque como es el candidate experience cuando hay tanta inteligencia artificial dentro de lo que es el hiring process, cómo se siente la gente, pero empecemos por lo primero, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo identificaste? Ustedes tienen casi 4.000 empleados y la vez pasada que Sí. charlábamos por teléfono me dijiste cuántos ingresos hacen al mes. Bueno, tenemos 4.000 empleados dentro de España. En Latinoamérica y Estados Unidos son muchísimo más de 4.000 y es un sector que está creciendo enormemente. Nosotros sí que es verdad que los procesos de selección los llevamos de manera muy similar en toda la parte de Estados Unidos, Latinoamérica y España, con lo cual el volumen de personal que incorporamos es prácticamente el mismo. Pero sí que es verdad que ellos están teniendo un crecimiento muy acusado y muy positivo, independientemente de la situación de pandemia que hemos estado atravesando este año. Nosotros más o menos solíamos incorporar, mejor dicho, unos 2.000 empleados aproximadamente anualmente, 2.000, 3.000, y en el año 2019 pasamos de evaluar a 9.000 candidatos. Ahora en 2020, que hemos pasado a evaluar gracias a estos procesos de inteligencia artificial, llevamos a mes cerrado de noviembre unos 20.000 candidatos. Por favor, Marta, ya me estreso a nivel avión, tírame en la playa, me muero si nosotros, claro, porque, o sea, a ver, nosotros en Factorial tenemos un nivel altísimo, estamos contratando un montón de gente, hacemos entrevistas y a veces cuando llega el final de una semana y hago 50 entrevistas así, viste, cuando decís, no sirvo para nada, o sea, te sentás en el sillón y decís, por favor, tráiganme la comida, denme casi que las cosas en la boca. 20.000, qué locura. A ver, entonces, contame un poco, ¿en qué momento, cuál es el momento cero en el que vos como gerente de captación de talento decís, a ver, tenemos que hacer algo, estamos sobre... ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a decir, metamos inteligencia Sí, emocional? No, que también es súper importante, ¿no? es Más que muy nada para importante gestionar también. tanta gente. Va un poco ligado la inteligencia Para, emocional con la artificial. Bueno, no, nosotros pero inteligencia realmente artificial, contame. nos dimos cuenta de que teníamos que hacernos diferenciales porque el sector contact center es un sector muy amplio y muy competitivo. Y realmente todos los contact center estábamos realizando prácticamente el mismo proceso de selección. La publicación de una oferta,
la criba curricular correspondiente y la citación a un proceso de selección presencial. Entonces dijimos, ¿por qué no hacernos diferenciales en el momento en el que un candidato o esa persona entra en la compañía? Y esto tiene que empezar, como decíamos al principio, en el proceso de selección. Además de ello, los clientes para los que trabajamos nos estaban solicitando un perfil cada vez más digital, pues de operativa digital. Al final, un asesor comercial o un asesor de atención al cliente trabaja con muchísimos programas informáticos y tiene que tener una destreza informática muy elevada. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no vamos a incorporarlo en el proceso de selección? Luego, además de ello, que era un requisito que veíamos que teníamos que captar dentro del candidato, también empezamos a crecer a unos niveles, como decíamos, muy elevados, gestionando alrededor de unas 300, 400 posiciones al mes. Y llegaba un momento que presencialmente no éramos capaces de asumir todo el volumen de crecimiento y de llegar a todas esas solicitudes que nos estaba pidiendo la compañía y nos estaba pidiendo el cliente. Entonces, la inteligencia artificial ha sido realmente una manera de seguir gestionando nuestros procesos de selección de una manera mucho más efectiva y mucho más eficaz, y llegando a un mayor volumen de personas, que era lo que realmente nos estaban requiriendo en ese momento. Y contame un poco, porque lo que es el hiring process tiene más o menos las mismas etapas en cualquier lugar. ¿En cuál de todas las Exacto. etapas decidiste empezar con el tema de inteligencia artificial? Pues nosotros empezamos a incorporar este proceso de inteligencia artificial en la primera fase. El candidato se inscribe a una oferta publicada en nuestros portales de empleo, en un InfoJobs, en un Iberempleo, etcétera, todos los portales de empleo con los que trabaja Emergia, y automáticamente, una vez realiza esa inscripción, le llega un link a ese candidato para realizar la primera fase de su proceso de selección dentro de la compañía. Todo ese proceso lo realiza un chatbot que realiza un screening y evalúa al candidato según un perfil competencial y un perfil curricular, en base a su experiencia profesional, experiencia que tiene en cuanto a actividad laboral y formación académica. Que era lo que antes hacían tus técnicos de selección. ¿Cómo se tomó Exacto. tu equipo? Claro, ¿cómo se tomó tu equipo esto hace un rato o el otro día estábamos charlando un poco, claro, el miedo a, pero si incluyo esto, ¿qué pasa con el equipo humano, no? ¿Cómo se lo tomaron? Claro, ¿Cómo fue un poco? al final el área de captación de talento dentro de Emergia era un área, bueno, y es un área que está muy especializada en gestionar procesos de selección masivos, y había una parte del equipo que se encargaba de reclutar y de hacer toda esa primera fase, que ahora se hace en 8 minutos a un candidato, y luego la parte de técnicos de selección que se encargaba de evaluar a ese candidato de manera presencial. Entonces, bueno, pues como te podrás imaginar, al principio pues hubo muchas reacciones que conllevaban un entusiasmo y una innovación muy grande, y el equipo estaba ilusionado, pero también se generaba miedo a perder el puesto de trabajo y un miedo a decir, si ahora lo que yo realizaba o la actividad que yo realizaba la está generando un chatbot, ¿qué actividad voy a realizar yo? Claro. ¿Qué es lo que va a hacer Emergia conmigo? Pero realmente yo siempre digo lo mismo, y al final tengo firme creencia en que la inteligencia artificial es una herramienta, no es la solución, es una herramienta que ayuda al equipo a que las personas se dediquen a lo que realmente se tienen que dedicar y aportar valor. No significa que los puestos de trabajo desaparezcan, sino que la gestión humana en una actividad concreta de recursos humanos tiene que realizarse por personas que se dediquen a esa actividad concreta, no a una actividad que puede estar desarrollando un chatbot. Nosotros también nos dimos cuenta dentro de ese proceso, de esa intrusión de la inteligencia artificial, que estábamos dejando de lado muchas tareas para las que el trabajador no requería. Y porque no llegábamos a tiempo, gestionábamos tanto volumen de selección que no llegábamos a atender a todas las solicitudes de un candidato o de un trabajador. Entonces ahora sí que la experiencia del candidato dentro de un proceso de selección está siendo mucho más positiva, además de ser digital, y las personas del equipo se están pudiendo dedicar a lo que realmente aporta valor a ese candidato cuando realiza el proceso.
Me parece súper interesante lo que me contás, Marta. Me gustaría primero que hagamos como un poco de un overview. O sea, después tengo preguntas específicas. Por Ujú. ejemplo, la repercusión de esto en Candidate Experience. Por ejemplo, cómo le expones estas ideas a un comité ejecutivo. Pero contame un poco cuáles son las etapas que tienen hoy y qué herramientas. O sea, me contaste de la primera etapa, es en 8 minutos. Y a partir de ahí, ¿en qué momento empiezan a tener o tienen o no contacto humano? Contame cómo es todo el proceso y Sí, después nos metemos por partes. lógicamente eso es, contacto humano tenemos que tener. No es el mismo que teníamos antes, está claro, pero contacto humano tiene que tener la persona que realiza nuestro proceso de selección. Una vez finalizado esa primera fase o finalizada esa primera fase dentro del proceso de selección, que dependiendo de la agilidad del candidato suele durar entre unos 8 o 15 minutos, a todo candidato apto para esa vacante que viene a ocupar dentro de Mergia, lo que hacemos es llamar a ese candidato que resulta ser válido para la vacante, explicarle qué proceso de selección ha realizado y para qué vacante o para qué posición vemos que puede encajar su perfil tanto competencial como curricular. Explicamos un poco más en profundidad, aunque él ya lo ha visto, ¿no?, en el portal de empleo, pero un poco más en profundidad la oferta de trabajo y le mandamos la videoentrevista. La videoentrevista es, bueno, pues otra de las herramientas que nos ha ayudado a ser muchísimo más eficientes dentro de nuestro proceso de selección, porque utilizamos una plataforma que permite evaluar al candidato en cualquier momento y desde cualquier ubicación. Es un 24/7, ¿no?, que nosotros llamamos. Ya no evaluamos al candidato o el proceso de selección tiene que realizarse en una jornada laboral del equipo de captación de talento, sino que el candidato puede realizar esa videoentrevista a cualquier hora y desde cualquier ubicación y desde cualquier parte del mundo. Se graba, una vez recibe ese link y esas preguntas que le ha realizado el técnico de selección, y automáticamente las envía. De esta manera también nuestros técnicos de selección pueden evaluar a un mayor número de candidatos, como decíamos O sea, al inicio. ¿cómo es? A mí me van surgiendo las preguntas en la pantalla y yo las voy contestando y se va grabando todo, ¿no? Correcto, Qué eso nervios ha es. de ser para los candidatos. Ya me contarás un poco más de lo que es Candidate Experience, porque me voy a poner como súper curiosa con estas cosas. Seguí contándome cómo son el resto de los procesos y después nos metemos. Dale. ¿Y luego? Sí. Y luego, una vez ya terminado ese proceso de selección a través de la videoentrevista, le enviamos un test que, bueno, que es una prueba conductual, ¿no? Predice un poco la conducta que va a tener el candidato dentro de un entorno natural, como él actúa normalmente en un entorno natural, y luego en un entorno profesional, ¿no?, cómo sería su perfil o su conducta en un entorno más profesional. Esta es una prueba que ahora mismo la estamos lanzando de manera manual, aunque es una prueba digital que el candidato también realiza a través de un link, pero sí que es verdad que queremos unirla a un chatbot, que es uno de los retos que tenemos desde finales de año hasta 2021, para que todo el proceso pueda ser digital y efectivamente, pues lo que decíamos al principio, ¿no?, que el técnico de selección pueda dedicarse a seguir aportando valor en vez de invertir parte de su tiempo en enviar links para que pueda realizar esta prueba conductual, ¿no?, o esta prueba de personalidad. Y una Una vez vez que pasan la prueba conductual, ¿qué etapa sigue? Vamos a suponer que yo soy exitosa en todas las etapas, ¿no? Entonces llegué a uh-huh. la prueba conductual, luego ¿qué sigue? Después de la prueba conductual, lo que hace ya el equipo de captación de talento es ponerse en contacto con el candidato y citarle al proceso de formación. Nosotros, antes de incorporar a una persona dentro de la compañía, en función de las vacantes que existan para una campaña y un servicio concreto, lo que hace el candidato es realizar una formación previa a la incorporación, donde se le explica, bueno, tiene una inducción plena en esa vacante, en los programas que va a utilizar, aplicativos, filosofía del servicio, valores del cliente, argumentarios, etcétera. En función del servicio, pues esa formación inicial previa tiene una duración entre una semana, 2, 3, dependiendo de la complejidad del servicio. Pero esta persona ya forma parte del equipo de Mergia Ya forma cuando parte del empieza la equipo. formación.
O sea que Correcto. todo el contacto que se tiene con tu equipo de captación de talento, más allá de todo lo que se hace, digamos, back office, pero el contacto que tiene el candidato es únicamente la segunda llamada telefónica, o sea, la llamada telefónica en la segunda etapa del proceso. Sí, la primera llamada telefónica en la segunda etapa del proceso y cuando ya el candidato pasa una formación inicial, que también le detallamos pues, condiciones de la oferta, firma de contrato, etcétera. El trámite quizá un poco más administrativo de toda esa incorporación final en la compañía. Sí, porque el Vale. feedback que se transmite al candidato después de esa primera fase del proceso de selección, que es la de chatbot, lo realiza también el bot que incorporamos en el proceso de selección. Nosotros trabajamos con dos chatbot, Inés, que es el chatbot que realiza la entrevista, y Emi, que es el chatbot que proporciona feedback al candidato después de esa primera fase del proceso de selección. A través de un código PIN, el candidato entra a la plataforma y visualiza en qué estado se encuentra su candidatura. Y el feedback, en caso de que deciden no avanzar con una candidatura, ¿también se da feedback del por qué? ¿O simplemente le dicen hasta aquí y no hemos decidido avanzar? Correcto, se da un feedback muy detallado al candidato de por qué no ha avanzado, cuál es su perfil y por qué se avanza con otras candidaturas. Sí. Mira vos, qué interesante. Contame, la gente que pasa todas estas etapas, ¿qué comentarios te hace de vivir un proceso de selección, un proceso de recruitment tan diferente, ¿no? Sí, tan distinto. Bueno, el paradigma es que ha cambiado completamente desde el año 2019 hasta ahora. Entonces, yo creo que la experiencia del candidato, bueno, creo y afirmo y estoy completamente segura de ello, que la experiencia del candidato es muchísimo más positiva. Ya, bueno, pues nos ven como una compañía digital. Al final yo creo que eso, cuando el candidato realiza el proceso de selección, piensa y es consciente y palpa que se está incorporando a una empresa digital, porque ya todo el proceso de selección que ha realizado es totalmente digital, no requiere que acuda a las oficinas a realizar el proceso de selección presencial. Nos ven también como una compañía que se ha adaptado a la situación por el feedback. Yo te voy contando, ¿no? Dale, Mariana, dale. ideas que nos van, bueno, o opiniones o feedback que nos están trasladando los candidatos. Y bueno, sí que valoran muchísimo que Emerge haya sido una compañía que se ha adaptado a una situación de pandemia. Sí que es verdad que nosotros ya empezamos con ese proceso de digitalización mucho antes de esta pandemia COVID y esto nos ha ayudado a ser muchísimo más ágiles. Es decir, a nosotros llevar el proceso de selección de manera digital pues no ha sido mucho esfuerzo durante el año 2019 y no nos pilló tan de sorpresa en un año 2020 donde la situación mundial no nos ha permitido hacerlo presencial. Pero sí que es verdad bueno, que el candidato ve que somos una compañía digital que se ha adaptado a los procesos de selección y luego también otro punto muy importante es que bueno, pues conciliamos la vida familiar con la vida laboral. No necesitamos que el candidato esté conectado a una hora concreta que nosotros le exigimos. Es decir, él tiene total flexibilidad para realizar las pruebas del proceso de selección cuando él quiera, con lo cual la experiencia del candidato es mucho más positiva, concilia mejor su familia con su trabajo y eso es claro indicador de la satisfacción del empleado cuando ya se incorpora a Emergia y un claro predictor del absentismo y la rotación. Wow, me parece súper interesante. Ahora vamos a entrar un poquito en cada una de las etapas ahora que tengo el overview. Para, y pregunta, después de la formación sí es presencial en las oficinas con un moderador, ¿no? No siempre. No. Antes sí era presencial totalmente y requería bueno, pues un formador presencial, una formación presencial de asistencia obligatoria a las oficinas en un horario concreto, una puntualidad y una asistencia. Pero ahora la situación de pandemia pues, nos ha llevado también a que durante varios meses no pudiese haber incorporación en los centros, independientemente de que Emergia operan dentro de servicios esenciales, pero no todos los servicios y todos los clientes son de una actividad esencial, con lo cual todas las formaciones en situación de pandemia fueron online, no hubo ninguna formación inicial
en el centro. Ahora sí que algún cliente nos ha requerido formación en el centro e incorporación presencial, pero te diría que el 80% de incorporaciones tienen una formación inicial online y una incorporación en situación de work at home o teletrabajo. ¿Y este onboarding lo hacen con una persona, se conectan a través de Zoom o de cualquier plataforma o es directamente también con un programa o con algo? Sí, las hacemos a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de cualquier plataforma digital que nos permita tener conferencias o formación en teletrabajo, proyectando una pantalla, que los candidatos puedan tener audio, micro, etcétera. Eso sí que hemos sido muy insistentes dentro del proceso de selección. El candidato tiene que tener ordenador y tiene que tener medios digitales para poder luego operar. Eso también es un claro predictor en el proceso de selección. Al final, una persona pues, que no dispone de ordenador o que no va a estar cómodo trabajando en un entorno digital, pues probablemente no tenga buena adaptación cuando se incorpore a su Claro. puesto de trabajo. Claro. Y antes de meterme un poquito en cada etapa, contame desde tu experiencia. Tenés 3 años en Emergia y lideraste este proyecto desde cero. Así Desde que, cero. pros y contras, hoy, finalizando el 2020, pros y contras de todo esto. ¿Qué le ves? Bueno, el mayor pro para mí es que hemos pasado a duplicar o a evaluar más del doble de candidatos de los que estábamos evaluando en años anteriores, que eso para mí tiene un valor brutal y Claro. creo que debemos seguir en esa línea porque estamos llegando a un volumen de candidaturas muchísimo mayor y es lo que tenemos que perseguir y es lo que tenemos que potenciar dentro de la compañía porque al final cuanto más volumen de candidatos veamos, mejor perfil vamos a incorporar. Y eso va a Claro. traer más negocio y la actividad va a ser mucho mayor. Ese para mí sería quizá el punto más beneficioso, independientemente de lo que ya hemos comentado antes, de ser una empresa digital que requiere perfiles digitales y se está adaptando a una situación de automatización y de digitalización en todos los procesos, que al final esto es lo que estamos persiguiendo la mayor parte de las empresas. Y bueno, pues contra, quizá no te sabría decir, pero bueno, por poner un contra, Menos ¿no? mal está pensando el manager que... Menos Quizá, mal, ¿no? Porque ha de haber sido una inversión importante. bueno, y eso me lo asigno yo como manager y es una labor que tengo que perseguir con el equipo, que es realmente no creernos que hay puestos de trabajo que van a desaparecer. O sea, la base de todas las empresas y la gestión de personas la lleva recursos humanos. Entonces, vamos a generar puestos de trabajo que aporten valor y que ayuden a las compañías a conseguir lo que quieren conseguir. No significa que desaparezcan los recursos humanos, sino que vamos a tener que transformarnos. Claro, claro, más que contras, yo creo que entonces podríamos hablar de obstáculo, y no sé si es un obstáculo, pero este de la resistencia al cambio, ¿no? O sea, es un cambio bastante importante Claro, para todos los que estamos en el mundo de People, de HR, pero también un poco lo entiendo. Nosotros en Factorial somos un software de recursos humanos y mucha gente puede decir, a ver, nosotros lo que hacemos es ayudarte a digitalizar, obviamente, toda la gestión de los recursos humanos, pero no quiere decir que necesitas menos gente, quiere decir que tenés más tiempo libre para que esa gente se ocupe de su gente. ¿Sí? O sea, de lo que realmente importa, que es el equipo que está con vos. Vale, a ver, entonces, esto de lo que es la gestión, contame un poco cuántas personas tenés vos en tu equipo, Marta. somos actualmente dentro del Departamento de Captación de Talentos, somos 8 personas, 7 técnicos Personas. y yo que soy la responsable. Eso es. ¿Cómo gestionaste frente a tu equipo este cambio? ¿Cómo un poco, no te digo que vender la idea, porque claramente que cuando hablamos de los números y me decís que en 8 minutos, o sea, pasan una primera etapa y esto entiendo los beneficios, pero hay que explicárselo a un equipo Sí, que viene acostumbrado a trabajar de otra manera. ¿Cómo enfrentaste esto? sí, un equipo que venía acostumbrado a trabajar de una manera totalmente distinta, porque era todo presencial, una gestión pues muy telefónica con el candidato, donde habría una primera criba que la realizaba el técnico de reclutamiento y una segunda fase que la realizaba el técnico de selección en las instalaciones. Y durante 4 horas, porque
era aproximadamente lo que duraba el proceso de selección presencial. Nosotros realizamos Assessment Center, en unas 3-4 horas se percibían muchas cosas del candidato a nivel presencial y a nivel físico, ¿no? Y bueno, pues fue un poco de shock, porque nosotros desde el año pasado, bueno, pues el Departamento de Recursos Humanos o el área de Recursos Humanos sufrió una centralización, pasamos de un modelo boutique a cada, bueno, llevamos varias oficinas, en Emergia España hay varias oficinas, y pasamos de una gestión muy de oficina y de que cada oficina tenía sus procesos pues muy internos y muy interiorizados, a una gestión que tenía que realizarse de manera global para toda España. Entonces, bueno, pues parte del equipo pasó a depender directamente de mí, con lo cual eso fue pues un cambio brusco para ellos, pero yo creo que al final el ver cómo el acompañamiento que hemos tenido, toda la gestión humana que hay detrás y cómo bueno, pues el contacto y el día a día nos ha ayudado mucho a conocernos. Al final, bueno, pues yo creo que el tener contacto diario, yo con ellos, como entre ellos, ha ayudado mucho a que se afiance mucho el equipo, también a ver resultados, porque lógicamente no era algo que yo les estuviera vendiendo y que no palpasen, sino que los datos hablan por sí solos. Entonces han visto que somos mucho más eficientes y mucho más proactivos. Entonces sí que fue un impacto grande para ellos, para mí también, Me que imagino. pasamos, bueno, pues de ser un departamento pequeñito, yo llevaba una oficina pequeña, a ser un departamento muchísimo más grande y a gestionar muchas oficinas. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo somos un equipo muy consolidado, el clima laboral es estupendo, yo estoy orgullosísima del trabajo que realizan diariamente, yo siempre lo digo, yo no soy nadie sin ellos y nuestro trabajo luce porque son ellos quienes sacan adelante todo el trabajo, quienes tienen ese tesón, esa energía, esa orientación a los resultados y quienes nunca, nunca, nunca se han rendido. Creo que esa es Qué la clave. bueno. Y Creo que que definitivamente tenés un equipo flexible y adaptable al cambio, 100%. exacto. Es verdad que decíamos que hubo resistencia al cambio, ¿cómo no? Los técnicos de reclutamiento decían, pero Marta, ¿y esto qué va a pasar con nosotros? Tengo miedo. Al final, los cambios también implican miedo y ellos tuvieron miedo, pero han evolucionado. Ahora mismo no hay técnicos de reclutamiento en el equipo, son todo técnicos de selección. Wow, mira vos. Y decime una cosa, ahora sí me quiero meter un poquito más que me cuentes un poco de cada una de las etapas, cómo es que lo manejan a través de la inteligencia artificial y después, bueno, si hay algo que me queda en el tintero, pero me intriga un montón esto. Entonces, vamos a la etapa uno. Me decías, Sí. ellos aplican y reciben un link directamente en donde empiezan a contestar algunas preguntas. Estas preguntas que contestan son totalmente amplias, no son killer questions respecto de cada una de las posiciones que tienen abiertas, sino que son preguntas que, ¿cuál es la finalidad? Bueno, evalúa al candidato, el chatbot, en dos cuestiones fundamentales. Uno, es su perfil académico y profesional. El chatbot lo que hace es evaluar al candidato y realizarle una serie de preguntas en base a su experiencia profesional y estudios académicos, ¿no? Y le pregunta además cuestiones como su disponibilidad horaria, interés en determinadas campañas, si le interesa una campaña de atención al cliente, le interesa una campaña comercial, si ha trabajado anteriormente con nosotros en Emergia, un poco todo su histórico académico y profesional para ver si a través de esas respuestas se ejecuta un matching positivo para ocupar la vacante. Y luego hay otra parte de la entrevista dentro del chatbot que evalúa al candidato en base a unas competencias. Nosotros evaluamos 3 competencias fundamentales en el chatbot, que son la energía, la comunicación y la resolución de conflictos u orientación a resultados, ¿no? Son como las 3, 4 competencias básicas que hacen que ese candidato pueda continuar o no en el proceso de selección.
Dentro Y de te hago una esas, pregunta. Sí, perdóname, termina. sí, dentro de esas dos fases, pues bueno, lo que hace es volcar en nuestra plataforma si ese candidato es apto o no es apto para la vacante que va a ocupar. Es un matching, ¿no? Lógicamente, imagínate, pues hay un desarrollo tecnológico e informático brutal Me detrás. Nosotros, imagino. gracias a nuestro proveedor, que ha sido, bueno, y es actualmente HR Bot Factory, seguro que ven el podcast, ¿no? Y, bueno, pues ellos, gracias a ellos y a toda la experiencia profesional que ellos tienen en gestión de procesos, en recursos humanos y en tecnología, han sido nuestro aliado y nos han ayudado muchísimo a gestionar ese matching y a saber dónde tenemos que dirigirnos y qué preguntas tenemos que hacer al candidato para evaluarle de una manera completa. Claro, sobre todo el tema de las competencias, ¿no? Yo que soy psicóloga y tengo años entrevistando, ¿sabes? El típico face to face, o bueno, ahora más por Zoom Sí, y esto, pero claro, vos me decías, por ejemplo, energía. Pues energía es un montón de cosas en el relato, pero también es la energía en la voz, la forma en la que se muestra, la forma en la que actúa. Todo eso queda reducido a lo que la persona contesta en una pregunta. contesta efectivamente en base a preguntas que son situacionales, de cómo ha Vale. reaccionado anteriormente en una situación ficticia, cómo reaccionaría y qué es lo que cree que puede cambiar. Sí que es verdad que las preguntas son cerradas, hay una B y C y el candidato tiene que clicar en la opción que más se adecua a su conducta y luego además se puede grabar un audio y al final del chatbot graba una nota de voz precisamente para evaluar lo que tú dices, qué nivel de comunicación Ah. y qué energía transmite en un Muy mensaje. bien. Claro, si no, como que me estaba faltando algo, ¿no? En la nota de Sí, voz así, faltaba todo algo, lo que ¿no? no te quise decir, te lo digo ahora. No quiero Sí, escribir más, quiero decirte que... es verdad que luego se Bueno, evalúa de una manera mucho más completa en la videoentrevista, pero sí que es claro. verdad que también escuchando el audio puede detectarse, ¿no? Si ese candidato tiene Sí, me energía o no la imagino, por tiene. el tono de voz. Sí, Sí. estoy súper emocionada, atiéndanme. Y decime una cosa, esta primera etapa entonces son 8 minutos. Sí, entre 8 y 15, ya te digo, depende un poco de la habilidad que tenga el candidato. Los candidatos muy rápidos y muy digitales y con las ideas muy, muy claras lo resuelven en 8 minutos, pero quien es más dubitativo o piensa más su respuesta va a tardar un poquito más. Y esto es interesante porque vos ya sabes que si vienen videos de 15 minutos, bueno, ahí hubo un poco más de tiempo que se Claro. necesitó. Y en la segunda etapa, ahí sí que es una entrevista, me decías, entonces no es una llamada telefónica, es una videoentrevista. Sí, es una videoentrevista que, como decíamos, no es in situ en ese momento, sino que el técnico se ha grabado anteriormente, pues dependiendo de cómo queremos enfocar el proceso de selección, se graba unas 5, 6, 10 preguntas, las sube a la plataforma generando un link y ese link es el que se envía a todos los candidatos para que realicen la videoentrevista desde cualquier ubicación, en cualquier parte del mundo y lo más importante, a cualquier hora. Esto yo siempre lo digo que es muy útil para mamás que tienen niños y justo cuando los llamas o cuando quieres citarles a un proceso de selección no Claro, pueden porque no tienen disponibilidad. claro. Sí, me lo imagino. Y decime una cosa, estas preguntas, o sea, el candidato escucha una pregunta, ve el video y tiene un tiempo para contestar o va activando, ¿cómo funciona? Sí, tiene un tiempo para contestar, con lo cual ahí vemos el nivel de resolución y de agilidad que el candidato tiene. No le podemos dar Claro, todo el tiempo del mundo, ¿no? Tiene claro. que tener, bueno, pues unos tiempos concretos y adecuarse al tiempo necesario para contestar a esa pregunta. Eso en cuanto a las preguntas. Y en cuanto a la videoentrevista, no solemos dejar más de 2, 3 días para realizar la prueba. Entendemos Para que lo hagan. que evaluar el candidato pasados unos 2, 3 días, pues bueno, no es muy positivo y además, bueno, pues es claro indicador de que la persona no ha tenido interés en el proceso de selección. Claro, claro, sí, totalmente, te entiendo. Y te hago una pregunta antes de avanzar a la siguiente etapa. ¿Este proceso ustedes lo hacen en cualquier tipo de posición que tienen que cubrir o solamente para las posiciones de contact center? Generalmente lo realizamos para el 100% de las posiciones de asesor y de contact center. Para las posiciones de estructura es muy, muy similar. Lo que pasa es que las posiciones de estructura ya han realizado el chatbot. Casi todas las posiciones de estructura han pasado
por ser asesores inicialmente. Emergia es bueno, una compañía que vela mucho y defiende mucho, yo soy la primera en defenderlo, la promoción interna. Y entonces, Vale. bueno, pues cuando una persona llega a ser mando intermedio, gerente de servicio, gerente de operación o responsable, ya ha pasado por el proceso de asesor, con lo cual en las posiciones de estructura no es necesario volver a realizar el chatbot. Pero sí que realizamos videoentrevista y bueno, es una herramienta que ya es de la casa y para cualquier proceso de selección la utilizamos. Y en procesos más de estructura, no tanto de negocio, sino de áreas de soporte, pues depende un poco de la vacante. Sí que podemos utilizar esta plataforma para realizar videoentrevista, pero si no, bueno, pues aquí utilizamos bueno, nos basamos en el método tradicional de a través de un Zoom, un Skype o un Claro. Google Meet, pues conocer a esa persona, ¿no? Al final, puestos de dirección, puestos directivos, es más difícil bueno, utilizar esta tecnología que está mucho más Claro. enfocada a perfiles más de negocio y no tanto de dirección y perfiles pues muchísimo más cualificados, ¿no? Claro, está bien, pero a ver, me gusta lo que decís, porque son lo suficientemente flexibles como para entender que pueden optimizar y ser súper eficientes en quizás posiciones que son perfiles como muy, muy claros lo que están buscando, ya lo tienen requete contra claro porque tienen un montón de años haciendo esto, y para cosas un poco más estratégicas, entonces, bueno, abren un poco más el abanico. Entiendo, me parece súper inteligente, o sea, sí Exacto. se apoyan en la inteligencia artificial en un montón de cosas y hay otras en las que, bueno, vuelven un poco a tener Sí, como por más el control, ejemplo, no sé. la prueba PDA, que es la prueba conductual que mencionábamos al inicio, es una prueba que pasa el 100% de personas incorporadas en la compañía. No solo asesor, sino también los puestos de dirección, porque bueno, es una prueba que Claro, creemos que predice mucho la conducta de un candidato. claro. No, está muy bien, está muy bien. Y entonces, después de que pasan la videoentrevista, pasan esta prueba, la que vos me decías, ¿no? Ujú. La de TDA, y ya de ahí saltan directo a la formación. Exacto, eso es, eso Vale, es. y contame un poco cuando fue la implementación, ¿qué reacción tuvo la gente? O sea, los que ya estaban dentro de Emergia, ¿cómo fue un poco la aceptación? Habíamos hablado de tu equipo, pero me interesaría saber el comité directivo, el comité ejecutivo, ¿cómo se tomaron Mm. esta implementación y esta inserción de la inteligencia artificial? Bueno, el comité de dirección estaba totalmente entusiasmado de esta iniciativa. Yo creo que primero porque eran conocedores de todo el esfuerzo que habíamos realizado todo el equipo durante el año 2019 y luego también porque era una tecnología súper innovadora. El sector de contact center, yo digo siempre lo mismo también, es muy muy grande, pero los punteros o los buenos nos conocemos. Entonces, nadie había implantado una inteligencia artificial dentro del proceso de selección, con lo cual pues fue algo muy novedoso que el comité de dirección evaluó muy positivamente. El siguiente paso fue justificar y demostrar que esta tecnología realmente había sido eficaz y en cuanto presentamos números, pues es que hablaban por sí solos. Entonces, Contame, cerramos con esto si querés, contame números del antes y del después. Un poco me habías contado, ¿no? Pero bueno, habíamos hablado de los 8 minutos y esto. Contame un poco la cantidad de candidatos que podías ingresar antes, que podés ingresar ahora. Contame un poco el turnover rate o asistencia, esto que me decías. sí, nosotros en años anteriores estábamos en una puntualidad de incorporación de un 90-95%, ya veníamos de unos números muy positivos, pero nos quedaba un poquito, ¿no? De ese 10-5% para realmente ser, bueno, pues no quiero utilizar la palabra perfectos ni rozar la perfección, pero bueno, nos quedábamos ahí un poco a las puertas de conseguir la totalidad de incorporación de los candidatos que la operación nos solicitaba. Y ahora, en este año 2020, hemos incorporado, bueno, tenemos unos niveles de puntualidad de incorporación de un 120% aproximadamente, Tremendo, con lo cual se tremendo. incorpora el 20%
más de perfiles o de candidatos que los que la operación nos solicita. ¿Por qué? Porque al final en formación o en el proceso de selección se detecta que los candidatos vienen con un perfil muchísimo más positivo y más apto. La operación no quiere perder a esos perfiles tan positivos y lo que hace es incorporarlos. Wow. ¿Qué otro número tenés para compartirme, Marta? Que puedas, obviamente, ¿no? Sí, pues mira, el nivel de rotación también ha bajado y ha descendido mucho. Nosotros pasábamos, bueno, en el año 2019 yo creo que cerramos el año con una rotación del 15% aproximadamente. Tampoco nos hemos caracterizado. El sector de contact center es un sector que tiene unos números de rotación muy elevados. Y Lo sé, bueno, hay sí. mucha rotación temprana. Son perfiles bueno, que abandonan el puesto de trabajo en el primer mes porque bueno, pues encuentran otra cosa o una posición que se adecua más a sus intereses profesionales y que bueno, que también es un sector muy exigente durante el primer mes. Las campañas comerciales pues tienen una curva de aprendizaje muy pequeña. Yo siempre he admirado a un teleoperador que es capaz de vender un seguro bueno, luz, ¿no? Como en el caso de Iberdrola o Endesa. Y entonces creo que se produce mucha rotación temprana y bueno, veníamos de unos números de un 15-18%, cerramos el 2019 y ahora estamos en un 11%. ¡Wow! Muy bien. Entonces, ¡Qué muy bien. bárbaro! Uf, Sí. para el ámbito en el que estás es impresionante. Es impresionante. Yo creo que el proceso de selección ha influido muchísimo. El candidato viene mucho más perfilado y mucho más adaptado a lo que el negocio requiere. Claro. Wow. Wow, impresionante, muy interesante la experiencia por la que ustedes han pasado y creo que definitivamente tengo una última pregunta para hacerte, ¿no? ¿Esto es algo que recomendás a cualquier tipo de empresa o ustedes realmente vieron la necesidad por la cantidad de ingresos que tenían que hacer? O sea, ¿crees que vale la pena la inversión si tenés que ingresar 20 personas o vale la pena si tenés que ingresar 20.000 personas, como fue el caso de ustedes? Sí. Bueno, a nosotros, quizás yo soy poco objetiva, ¿no? Pero a nosotros nos ha cambiado la vida, tal cual. Esa es la definición más clara de la inclusión de la inteligencia artificial. Pero yo es algo que recomendaría a todas las empresas, porque ya no es solo como ayuda al soporte y a tu área de selección de personal, sino que, decíamos, influye muchísimo en la experiencia de candidato. Es que un candidato que realiza un proceso de selección con una primera criba de manera digital no tiene nada que ver con un candidato que sigue realizando el proceso de selección de manera tradicional, con una persona al otro lado del teléfono que le cuenta la oferta, le hace determinadas preguntas, independientemente de que eso pase en una segunda fase. Pero si ya en esa primera fase el proceso es digital y hay un desarrollo tecnológico detrás que te evalúa al candidato y te dice si es apto o no, ¿por qué no incorporarlo en cualquier compañía? Lógicamente va a ayudar mucho más en compañías que incorporan un gran volumen de candidatos, pero creo que aunque no seas una compañía que incorpore a 400 personas mensualmente, pues ¿por qué no? Aunque incorpores 20 o incorpores 30 o incorpores menos, tu experiencia como candidato y tu imagen de marca como empresa va a ser totalmente diferente. Bueno, muy interesante, realmente muy interesante. Marta, te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Seguramente de este podcast van a surgir preguntas. Los invito a todos a que nos escriban las preguntas, que nos lo pongan en comentarios, que de Mil Amores obviamente vamos a contestar todo lo que se pueda, Marta, yo o cualquier persona que sea necesaria contactar para poder dar respuesta a sus preguntas. Y si tienen interés en algún tema en particular, obviamente que también nos pueden contactar. Marta, te agradezco un montón. ¿Hay algo que se me haya quedado? Siempre pregunto esto, por las dudas. ¿Hay algo que se me haya quedado en el tintero preguntarte? No. Está
todo claro y todo dicho. Mariana, seguiríamos hablando, pero Oh, eternamente, me parece súper interesante. Igual ya más adelante, ahora te dejamos en paz, pero 2021 seguramente te volvemos a convocar porque hay un montón de temas en una empresa como ustedes y con la cantidad de gente, me parece súper interesante saber cómo hacen un montón de cosas. Marta, mil gracias, es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengas a una linda vosotros. tarde. Gracias a vosotros, Mariana.